Hola a todos, mi nombre es Bruno Marín, soy alumno del grado de Comunicación en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y os damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Global Education Forum, Education, Shaping the Future, Keeping Us Human. Hoy nos encontramos con Daniel Carrera Martín, coordinador TAC del Colegio SEC El Castillo y coordinador del Departamento de Diseño y Tecnología del SEC El Castillo, y nos va a presentar su caso de éxito en la utilización de la inteligencia artificial, creación de planificadores IB en ManageBack con inteligencia artificial, guía de mejoras prácticas. Bienvenido, Daniel. Hola Bruno, muchas gracias. Daniel, eres ponente en el Global Education Forum. Empecemos un poco por cómo ves la inteligencia artificial actualmente. Bueno, mira, yo creo que la inteligencia artificial lleva poco tiempo, pero ha venido para quedarse en todos los ámbitos y sobre todo en el que nos atañe a nosotros, que es el educativo. Tenemos que aprender a usarla, tenemos que aprender los profesores y tenemos que enseñar a los alumnos a usarla de una manera respetuosa. Entonces yo creo que a partir de ahí tenemos que empezar a hacer charlas educativas tanto para el personal docente como para los alumnos para su buen uso. Sí, justo, ese era un poco lo que también te quería preguntar, que es cómo crees que está impactando actualmente en la educación, pero bueno, más específicamente, si nos podrías contar un poco de qué trata tu proyecto. Bueno, el proyecto, iniciativa más que proyecto es, como bien sabes, en los colegios tenemos que tener las unidades bien planificadas con lo que vamos a hacer secuencialmente cada trimestre. Y lo tenemos que tener porque tanto el sistema educativo español y el IB nos lo exige. Tenemos que tener todo muy detallado para que nos hagan inspecciones cuando toquen. Entonces, rellenar esos planificadores en ManageBack, la herramienta que usamos actualmente para trabajar con los alumnos, es costoso. Hacerlo bien es costoso. Y sobre todo si muchas de las unidades que hacemos las hacemos en inglés. Pues no todos somos nativos ingleses, no tenemos un nivel a lo mejor muy alto de inglés para rellenar este tipo de planificadores. Y sea en inglés o en español, sí que es cierto que hay que usar un lenguaje muy, digamos, IB, ¿vale? ¿Para qué nos ayuda en este caso la inteligencia artificial? Que hace tiempo empecé yo a probar para rellenar los planificadores con este lenguaje más académico. Pues simplemente la unidad sabemos lo que tenemos que hacer y lo que normalmente hacemos es experimentar con el prompt que estamos metiendo tanto en ChatGPT como en Copilot para que nos dé, en base a esa unidad, esa materia, ya sea lengua, yo en mi caso tecnología, que nos explique de una manera muy digamos, profesional qué es lo que estamos haciendo con vocabulario IB y sobre todo ATLs que estamos usando en el colegio, que tienen que usar los alumnos, que van a aprender. De esa manera vamos rellenando casilla por casilla el planificador y lo dejamos hecho de una manera súper profesional y, lo más importante, en muy poco tiempo. Hacerlo bien sin este tipo de asistentes llevaba, te puedo decir que días. Yo creo que en media mañana podemos tener una unidad terminada usando la inteligencia artificial de una manera muy, muy profesional. ¿Y cuánto tiempo has tardado tú en desarrollar estas habilidades con ChatGPT, con Copilot, con la inteligencia artificial? Pues mira, cuando salió la primera versión de ChatGPT, enseguida yo me apunté para trastear y sí que es cierto que hemos visto que ha ido evolucionando las respuestas. Hemos ido cogiendo bastante más soltura en hacer los prompts mucho más detallados para que esa respuesta que nos da sea más detallada, y lo que ha mejorado mucho ha sido el prompt, digamos, encadenado. Antes tenías que hacer la pregunta, quiero esta unidad que va a tratar de XXX y dame los principales objetivos que vamos a tener de aprendizaje. Después, en el siguiente punto del planificador, tenías que volver a pedirle en esta unidad de quiero que ahora me digas vocabulario que vamos a aprender. Ahora mismo, cuando haces el primer prompt, puedes ir encadenando preguntas sin repetir la pregunta principal, con lo cual ha acelerado muchísimo el tiempo. Sí, exacto. Al final se ha convertido un poco en más una conversación que una búsqueda que es que es lo que era al principio. Correcto. Sí que es cierto que cuando ya en el colegio, en la universidad, empezamos a usar Copilot, la versión, digamos, profesional, con GPT-4, yo comparaba ambas y las respuestas diferían. Hoy en día, te puedo decir, las últimas 2 semanas,
son muy, muy parecidas. Beneficios que tenemos con Copilot y que me gustan bastante, al decir que eres una escuela IB, que estás trabajando en el curso NYP 2, 3, lo que sea, todas las respuestas, Copilot incluye referencias a IB, con lo cual no es que se esté inventando porque ha buscado en cualquier sitio, sino que está buscando referencias en la página de IB, por eso esas respuestas son muy, muy acertadas. ¿Y cómo crees que podría utilizar un alumno de primaria o de secundaria esta inteligencia artificial sin que sea demasiado disruptiva para su mente en desarrollo? A ver, en primaria no lo están usando mucho. Sí que es cierto que en secundaria estamos viendo mucho uso y creo que abuso de ChatGPT, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta y deberíamos enseñar a los alumnos es que no tienen que usar ChatGPT para hacer sus trabajos. Creo que es muy bueno que lo usen para hacer una aproximación inicial, obtener ideas y a partir de ahí ellos seguir trabajando, seguir desarrollando pues esos primeros criterios de investigación, pero ellos tienen que hacerlo. No pueden decirle a ChatGPT elaborarse un prompt muy bueno, sacar una respuesta, copiarla y pegarla muchas veces sin leerla, que nos hemos dado cuenta que está pasando. Entonces, yo creo que lo óptimo sería enseñarles cómo usarlo, a sacar las primeras ideas y a partir de ahí seguir trabajando ellos para que aprendan. O sea, un trabajo lo planificas para 2 semanas, no para 2 minutos, que es lo que muchas veces hemos visto que está pasando. Entonces, creo que esa labor que tenemos que hacer los docentes con los alumnos hoy en día es crítica para que la usen de una manera responsable. Tú, por ejemplo, ¿qué consejo le darías a un alumno que no sabe muy bien cómo utilizar ChatGPT, que quizás ve, bueno, cualquier inteligencia artificial, que ve a sus compañeros que, bueno, pues la utilizan para hacer sus trabajos de clase? ¿Qué consejo le darías para que realmente haga un uso fructífero de la inteligencia artificial? Pues mira, en principio, como te digo, no vamos a poder evitar que la usen, ¿vale? Por mucho que la restringamos en las redes del colegio, lo van a hacer en casa. Pero lo que sí sería recomendable es úsala, lee lo que te devuelve, ¿vale? Y a partir de ahí elabora tu trabajo, ¿vale? Si lo que te devuelve no te gusta, no hagas otra prompt hasta que tengas una respuesta que te guste, ¿vale? Porque sea más elaborada, tenga más contenido, etcétera. No puedes usar la salida de esa prompt como lo que vas a entregar en tu trabajo, porque al final no van a aprender. Sí, completamente. Al final hay que tener una especie de pensamiento crítico hacia todo lo que te acaba generando la inteligencia artificial y al final utilizarlo más como un método de investigación más que de creación absoluta y final de estos trabajos. También, bueno, te quería preguntar un poco ¿cómo crees que la inteligencia artificial puede afectar a otras disciplinas además a la educativa? Bueno, fuera del ámbito educativo, te pongo un ejemplo. En el ámbito profesional de la programación. Es cierto que en bachillerato estamos haciendo bachillerato y cuarto la ESO en digitalización, programación. Estamos usando el Visual Studio Code y hay varios plugins ya que te permiten programar. Yo vengo del campo de la informática, he programado mucho de joven y antiguamente había que escribir todo en un editor de texto y era, llamémoslo rupestre, ¿vale? Y consumía muchísimo tiempo. Tenías un error, vuelve a compilar, etc. Hoy en día, con estas herramientas a nivel profesional, por ejemplo, puedes iniciar un programa en Python, en Java, en el lenguaje que estés programando, te da un esqueleto, pero como decía, con el tema de los alumnos, no puedes decir este código que me ha dado en Python lo doy por bueno, ¿vale? No va a quitar puestos de trabajo en ese aspecto, nos va a aliviar mucho el tiempo de desarrollo, ya lo está haciendo, pero hay que revisar todo, ¿vale? Entonces, en ese campo concreto, yo creo en el campo de la medicina tiene un aplicativo muy, muy potente para todos estos estudios de analizar datos de una manera muy rápida, etcétera. Se está avanzando de una manera vertiginosa. Entonces, yo creo que se puede aplicar tanto en la educación como en cualquier ámbito profesional fuera de la educación. Antes que comentabas un poco pues, el uso de la inteligencia artificial en tu proyecto, en tu idea,
¿crees que hace falta un nivel específico de conocimiento sobre inteligencia artificial para utilizarlo? ¿O crees que se puede aprender? En el ámbito de esta iniciativa de crear lo de los planificadores es simplemente, lo primero es saber qué es lo que tienes entre manos, tu unidad, ¿vale? Y lo segundo es conocer cómo desarrollar un buen prompt, ¿vale? A partir de ahí es que es muy fácil. En este caso, ChatGPT o Copilot es simplemente interactuar con un lenguaje coloquial o más profesional, depende la salida que quieras. En otros ámbitos, si quieres generar imágenes, vídeos, que hay otras herramientas de inteligencia artificial, sí que puede ser más complejo usarla. Pero en este caso concreto, podemos aprender en cuestión de media hora. Ya tienes un profesor generando prompts y sintiéndose un poco cómodo, y a partir de ahí pues trabajar con management, que eso ya es el día a día y no tienen mayor problema. Y en tu día a día, ya no solo en la vida laboral, ¿qué aplicaciones que utilicen inteligencia artificial has incorporado que te hayan hecho más productivo o te gustaría comentar? Pues mira, algunas que estamos usando son sobre todo DALL-E, para generar logos, generar imágenes. Lo hemos usado mucho para folletos, etcétera, que es igual, básicamente con lenguaje natural. Le dices qué imagen quieres y te genera en muy poco tiempo esa imagen. Luego la puedes retocar tú con Photoshop, etcétera, pero hemos usado eso. Hemos usado herramientas de generación de imágenes 360, pues para generar un cuento que hicimos el año pasado en la universidad, ¿vale? Con el Departamento de Innovación. Tenemos ciertas licencias de prueba para generar vídeos, herramientas, no sé si has visto cuando estás hablando y miras a la cámara, herramientas que tienes que te cogen el ojo, y aunque tú estés leyendo, tu ojo queda fijo. Entonces, estas cosillas las hemos ido probando, muchas de ellas con la versión free. En cuanto quieres meterte un poco más, pues ya sabes que tienes que pagar. Y luego otras muchas que hemos usado pues son herramientas de control de plagio, ¿vale? GPT-0, pues eso, para alumnos que dices, no son alumnos que tienen este nivel, ¿qué trabajo me ha entregado? Pues por filtrar un poco si lo ha hecho él o si es 100% o 90 y muchísimos % de inteligencia artificial. Son herramientas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Antes que comentabas el uso de DALL-E para creación de logos o imágenes en folletos de publicitarios o de cualquier tipo, ¿crees que la inteligencia artificial puede generar la desaparición de todas estas empresas de imágenes de stock? Porque al final con generadores de imágenes de inteligencia artificial gratis no tienes por qué pagar a un externo. Es complicado de decir. Como te digo, en el ámbito de la programación te ahorra mucho tiempo. En el ámbito de la creación de imágenes creo que está pasando exactamente lo mismo. No sé si al final crean la imagen exacta que quiere el cliente o el que está creando la imagen, pero sí que es cierto que si tardabas en hacer una buena imagen, no lo sé, 3 días, probablemente ahora lo tengas en mucho menos. Va a tener que seguir habiendo expertos para trabajar con esto, pero si ves toda la plataforma de Adobe, por ejemplo, Photoshop, Lightroom, Premiere, ya tienen motorcitos de inteligencia artificial que te ayudan a hacer muchísimas cosas. ¿Va a desaparecer ese perfil de la persona profesional que trabaja con ese software? Yo creo que no. Es mi opinión, creo que no. ¿Le va a facilitar la vida? Estoy convencido. Sí, pues la verdad que es muy interesante. Y así pues para que la gente vaya, tanto alumnos como docentes, puedan irse desarrollando un poco en este mundo de la inteligencia artificial y bueno, tan importante a día de hoy, ¿podrías recomendar algún recurso, ya sea un libro, un podcast, una TED Talk que hayas visto por ahí y que a ti te haya ayudado personalmente? Ahora mismo de memoria no te sé decir ni una, pero sí que es cierto que yo he ido a algunos congresos en el ISDI muy enfocados a la inteligencia artificial en educación. Y todas estas charlas que están dadas por profesionales académicos de universidades y de colegios, y sobre todo coordinadores de tecnología educativa de los centros, pues estas charlas están muy bien verlas, ya no tanto por qué herramientas te están explicando, sino por cómo usar las herramientas y cómo intentar integrarlo en los centros educativos. Pues
así pues para ir un poco terminando, te quería preguntar cómo ves el futuro de la inteligencia artificial a un largo plazo, digamos de 5 o 10 años. ¿Cómo crees que se puede desarrollar? ¿Cómo crees que va a afectar a docentes y alumnos? Mira, una vez que se le quite el miedo a algunos docentes a usarla y empecemos a tener estrategias de enseñanza de este tipo de tecnologías, tanto para formar a los formadores y a los alumnos, yo creo que esto es imparable. Si en este corto periodo de tiempo, que aproximadamente un año, el crecimiento ha sido exponencial, están accediendo a datos más recientes, etcétera, de aquí a 5 o 10 años yo creo que se van a implantar muchísimo más. Si te das cuenta, están sacando herramientas que usamos nosotros en el colegio, Blink Learning, etcétera. Ya tienen pequeños módulos de inteligencia artificial para ayudarte a crear páginas web con tareas para los alumnos. Edpuzzle, no sé si la conocéis, es lo mismo. Tú creas un vídeo, como este que estamos grabando nosotros ahora, subes el vídeo a la plataforma y le dices, genérame preguntas para que los estudiantes de tu grado puedan responder. Imagínate, las plataformas que hemos estado comentando, si hubiéramos comentado muchas. Esa inteligencia artificial te va analizando el vídeo y te va generando estas preguntas que antes el profesor tenía que decir, minuto 1, han preguntado esto, y tú generas tu pregunta. ¿Cuál es la plataforma? Entonces, todo eso se hace en 2 minutos. Antes al profesor, depende de la longitud del vídeo, te podía llevar o 1 hora o un día. Entonces, todo este tipo de iniciativas a nivel educativo y profesional, de aquí a 5 años, quizá muchísimo menos, hayan crecido y mejorado exponencialmente. Pues la verdad que es muy interesante. Habrá que ir desarrollándonos cada uno en este ámbito de la inteligencia artificial, viendo qué podemos conseguir, qué nos funciona mejor en cada ámbito, en cada profesión. Y me ha encantado charlar contigo, Daniel. Ha sido todo un placer tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues hasta pronto. Vale, hasta pronto, encantado.